Bueno, pues como cada martes sí, martes no, tenemos la inmensa suerte, hoy sí, de tener a Alejandro Bancalero, de Bancalero Abogados. Alejandro, buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, nosotros muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muy bien. Venga, pues Aquí de martes, aquí esa de es la martes. actitud, de martes, exacto. Bueno, pues hoy creo que hablamos sobre algo que además he visto hace poco que ha pasado no sé si será lo mismo, pero ahora te comentaré, sobre la alteración de la fachada por el local comercial Efectivamente. en el Mm, ámbito de las comunidades de propietarios. Efectivamente. Vamos, ha visto en prensa hace relativamente poco tiempo, que creo que hablamos de lo mismo, de un local en pleno centro de Sevilla, y Sí. luego también, bueno, hace unos meses referente a un negocio que pusieron y tal bueno, si quieres lo digo, vamos, en calle Cuna, y también hubo mucha polémica Sí, y otro que por, han adulterado una fachada, creo que era de José efectivamente. Espiau, en la Plaza del Pan, que había unos Eh, bajos con ladrillos vistos y azulejos y han hecho ahí Efectivamente. un Y otro terror que ha habido hace prácticamente un par de semanas en Calle Sierpes. en Calle Sierpe, exacto. Mm. De una joyería muy Entonces, bueno, conocida. pues hoy veníamos a traer a colación de estos asuntos que nos han venido en la prensa y que, bueno, que a todos nos lo hemos leído y estamos al tanto en ello con respecto a, como tú bien dices, a lo que establece la ley de propiedad horizontal, ¿no? Con respecto al tema de modificación de fachadas. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto viene regulado, Antonio, en la ley de propiedad horizontal, concretamente en el artículo 3, las fachadas están consideradas como elementos comunes, ¿no? Esto quiere decir que también quedan afectadas por el artículo 7 de dicha ley, que prevé que no se podrán realizar reformas en los elementos que no sean exclusivos de la propia vivienda. Además, en el artículo 9 se debe respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo, cosa que en estos casos que hemos comentado, pues lógicamente, como es público notorio, pues no se han efectuado, ¿no? Ahí se han hecho todas las reformas que han dado la gana. Y bueno, las últimas noticias que tenemos y tal es que Urbanismo habían paralizado el tema de las obras, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el de la calle Sierpe sí había paralizado las obras porque, ya te digo, había alterado completamente la fachada, como tú bien dices, una fachada histórica y tal, pues la había completamente alterado. Eh, entonces, bueno, pues, ¿qué dice el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal? Que se deben respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo. Cualquier modificación en la fachada debe someterse a la aprobación en junta de propietarios por unanimidad. Con lo cual entiendo que en este caso, por ejemplo, que en concreto que hablamos de calle Sierpe o el que tú comentabas de Plaza del Pan, pues yo creo que no ha habido aprobación por parte de la Junta y ni se ha aprobado por unanimidad ni nada. El objetivo, ¿cuál es el objetivo en definitiva? Que se guarde uniformidad y congruencia sin que se produzcan alteraciones que rompan con la apariencia del conjunto, ¿no? La ley de propiedad horizontal, ningún vecino está legitimado para llevar a cabo cualquier modificación en la fachada sin haber conseguido previamente el consentimiento del resto de propietarios. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? Que previamente, lógicamente, si nosotros queremos llevar una modificación de dicha fachada, además, pues tenemos que hablar, en este caso, con el administrador de finca que lleve el edificio y si no lo hubiera, bueno, con el presidente de la comunidad, acordando lo que queremos hacer y por lo tanto habrá que celebrar, habrá que convocar una junta extraordinaria de propietarios, ¿no? Con el punto del día en el que se establezca la modificación que queremos hacer en nuestro local de negocio, ¿no? Los conflictos, como digo, suelen surgir cuando un propietario decide hacerlo sin permiso, ¿no? Por ejemplo, Ya. acristalamientos en balcones, instalación de galerías metálicas, modificaciones de revestimientos exteriores, que ha sido en los casos concretos que estamos hablando, apertura de ventanas o traslado de las existentes, o la instalación también, que es muy usual en Sevilla, un toldo distinto al resto de vecinos, ¿no? Sí. Imagínate, por ejemplo, en un edificio que tenga a lo mejor los toldos no sé, amarillos y tal, y tú lo pongas abajo, pues rosa o lo pongas naranja, pues lógicamente altera completamente la estética del edificio y ahí puede... Esto lleva lógicamente mucho, le he traído a colación hoy, aparte de lo que había salido en prensa y demás, porque daba mucha casuística y sobre todo mucho litigio, ¿eh?
todo lo que es el tema de comunidad de propietarios y modificación de fachadas, de locales comerciales y demás, da mucha suspicacia y da mucho a mucho litigio, ¿no? No obstante, como te digo, hay que tener en cuenta que aunque se consiga el voto favorable de la Junta de Propietarios, los acuerdos que entrañen infracción de algún precepto de la Ley de Propiedad Horizontal o de los estatutos de la comunidad son anulables. Esto quiere decir que pueden ser impugnados legalmente en los plazos que establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de que que entendamos por parte de la comunidad de propietarios que dichos acuerdos no son completamente conforme a derecho y que podamos recurrirlo, el plazo es de 1 año, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, del vecino del segundo B y no estoy de acuerdo con las consideraciones, con el acuerdo acordado en junta de propietarios, yo puedo presentar en este caso una demanda en el plazo que tengo 1 año, ¿no? Pero si no lo son, si el plazo, o sea, si los actos no son contrarios a ley o a los estatutos de dicha comunidad, el plazo para impugnar los acuerdos, igual, soy propietario del segundo B y el plazo para impugnar los acuerdos tengo 3 meses, ¿vale? 3 meses. 3 meses, sí. Para interponer las demandas tendría que mandar un burofax, en este caso a la comunidad o en este caso a la comunidad de propietarios, entiendo, a la comunidad de propietarios, y posteriormente, bueno, tendría que interponer demanda ante la comunidad para impugnar dicho acuerdo, ¿no? Únicamente existe una excepción avalada por la jurisprudencia, y es que al margen de la previsión legal, como son aquellos que han sido tolerados por la comunidad durante mucho tiempo, pues por ejemplo lo que te he comentado, pues se ha abierto una ventana en un local comercial o lo que he comentado también del color del toldo y tal, ¿no? En estas situaciones ha pasado un cierto tiempo y demás, se sobreentiende que se ha producido un consentimiento tácito al haber aceptado las obras sin haber interpuesto una reclamación en contra, por lo cual se entendería que en dichos elementos, en dichas situaciones, sí se considera que estarían permitidos, ¿no? Entiendo, perdona que te corte, por darle Sí, otras opciones, aparte del color de los toldos, no sé si influye color de pintura de esa parte de fachada, color de las persianas y no sé si el aire acondicionado. También. Todo eso, por ejemplo, si tenemos un local comercial y queremos poner una batería de un local grande y tal, y queremos poner una batería o queremos poner varios aire acondicionados que puedan modificar y que puedan perturbar la estética de la fachada y demás, todo eso lógicamente tenemos que llevarlo a consideración y tenemos que hablar con la comunidad de propietarios y, como digo, convocar una junta extraordinaria en el que se vea ese punto en el orden del día, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en base a esos acuerdos es lo que estamos comentando, que podremos nosotros como propietarios de uno de los pisos, y si no estamos de acuerdo en el caso de que se hubiera aprobado, en junta, pues podríamos incluso, como te digo, poner una demanda en el caso de que los actos sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, como he comentado, en el plazo de 1 año, o en el caso de impugnarlo, si están de acuerdo, o sea, si son conformes a ley, pero nosotros, propietarios de uno de los pisos, no estamos de acuerdo y tenemos un plazo de 3 meses para impugnarlo, ¿no? Podemos ir a los tribunales de justicia y que lo establezcan. No solamente, como tú bien dices, serían los toldos, sino aire acondicionado, o que abran una ventana que nos pueda afectar, el tema de luz o el tema de, pues imagínate, a lo mejor es un local comercial que tiene un restaurante, que tiene una cocina, pues que ahí echan pues bastante todo lo que es el tema de olores y tal, efectivamente, y eso que nosotros vivimos en la primera planta, pues lógicamente cuando llega el mes de julio, el mes de agosto, pues eso prácticamente no lo tragamos todo, ¿no? Pues entonces en ese caso sí podríamos llegar a todo, en el caso de que se haya acordado por parte de la comunidad, nosotros podríamos impugnarlo, ¿no? Porque no somos plenamente afectados, ¿no? Entonces el problema es que si se hace sin el consentimiento de los propietarios, como te digo, esto puede exigir al vecino en cuestión que lo deje todo tal como estaba, ¿no?
¿no? Y en caso de que el propietario del local o el inquilino del local que haya hecho la reforma, haya hecho las mejoras y no haya acordado, no haya hablado con la comunidad para celebrar esta junta y acordar dichas modificaciones, lógicamente la comunidad tiene todas las facultades para interponer, en este caso, una demanda y paralizar las obras, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues cosas diferentes es que sean necesarias reformas de mantenimiento, conservación de la fachada del edificio, este tipo de obras, Antonio, si tienen el carácter obligatorio y la ley de propiedad horizontal, y cualquier propietario tiene derecho a pedirlas, ¿no? Siempre que, bueno, que sea dentro de la estética, como hemos comentado, y siempre dentro de lo que sea, en este caso, bueno, como valga la redundancia, la estética y, bueno, el orden que se lleve en el edificio, ¿no? Estando obligados, en este caso, todos los integrantes de la comunidad a correr con los gastos. Y en el caso de obras de mejora que no sean necesarias para la adecuada conservación, seguridad, habitabilidad, accesibilidad del edificio, aunque no pueden exigirse, pueden realizarse siempre que se cuente con el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de la cuota de participación. O sea que si tenemos 3/5 partes de la Junta de Propietarios que hemos reunido, y si están de acuerdo con ese voto favorable para hacer esas mejoras y demás, y esas 3/5 partes representan a su vez a las 3/5 partes de la cuota de participación, lógicamente el acuerdo saldría adelante. ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Bueno, pues la jurisprudencia fundamentalmente nos tenemos que ir, en este caso, al Tribunal Supremo, ¿no? La jurisprudencia, como te digo, señala un criterio flexible para resolver la problemática sobre la alteración de la fachada por el local comercial. Debe ajustarse, como he comentado anteriormente, a los requisitos y límites fijados en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué límite establece el Tribunal Supremo a las obras de alteración de la fachada por el local comercial? Bueno, pues como digo, el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal condiciona la viabilidad de tales alteraciones o modificaciones siempre que no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración, por ejemplo, el caso que comentábamos de Plaza del Pan, un sitio histórico, un edificio histórico, o por ejemplo el de Calle Sierpe, o estados anteriores, y que se perjudiquen los derechos de otro propietario, o incluso el que comentábamos de Calle Cuna, que aunque no alteraba demasiado la fachada, pero bueno, si habéis pasado y demás, bueno, pues prácticamente el logo y en este caso el cartel publicitario, pues prácticamente, bueno, pues alteraba completamente todo el entorno de la calle, ¿no? Una calle histórica como es Cuna, ¿no? Bueno, pues el También te digo una cosa, en una calle histórica como es la calle Cuna, no se pueden tener unas farolas tan horribles que llevamos años con unas farolas de autopista allí puestas, vamos. También, bueno, si entramos en eso, bueno, si pues entramos estamos viendo, suelo, pues también. Bueno, si entramos en eso, bueno, estamos viendo lo que está pasando con la Avenida de la Palmera, ¿no? Que se están alterando completamente la avenida y en este caso la gerencia de urbanismo está dando por bueno todos los edificios que se está haciendo de todo tipo de colores y de todo tipo de alteraciones que se está haciendo, ¿no? O sea que en base a eso está claro que estamos de acuerdo. Pero bueno, centrándonos en el tema este de la alteración de fachadas y tal, bueno, pues el Tribunal Supremo considera la necesidad de que la comunidad de propietarios permita esta obra en la fachada del negocio, siempre que la configuración exterior del edificio o fachada no sea desmesurada, esa es la palabra, no sea desmesurada ni excesiva en relación con lo que viene siendo habitual en este tipo de obras para condicionar actividades comerciales. O sea que si yo tengo un local comercial, ya no te hablo en la calle Cuna o en la Plaza del Pan, pero si te hablo en Sevilla Este o en Amate o en no sé, en otro punto de la ciudad, en Parque Alcosa, si no altera excesivamente la fachada del edificio y la reforma es queremos hacer una reforma integral de nuestro local, ahí si la comunidad interpone demanda, en este caso contra nosotros, propietario del edificio o inquilino del edificio, del local, perdón, entendemos que si no se han alterado, como digo, excesivamente las obras de la fachada, en la fachada del negocio y demás, yo creo no menoscaban o alteran la seguridad en el edificio, la estructura general y la configuración, yo entiendo que esa demanda no va a prosperar porque incluso podemos acudir al Supremo y nos van a dar la razón, ¿no? No procederá este tipo de obras en la fachada
si el cambio, por lo tanto, supone una alteración de los elementos comunes esenciales, como afectación a los forjados, la seguridad, lógicamente, del inmueble, la afectación de los derechos de algunos de los vecinos, etcétera. Ujú. Como vemos, lo que pretende el Tribunal Supremo es congeniar el derecho individual del dueño del local, que seguramente lo ha comprado para explotarlo como negocio, y el derecho de la comunidad en su vertiente, la seguridad del edificio y el respeto a los derechos de los titulares de los pisos, ¿no? Para eso, Antonio, bueno, pues hay mucha sentencia que hemos estado estudiándola y sacándola para traerla hoy a colación. Sería, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de diciembre del 2020 sobre alteración de este tema de la fachada por el local comercial, una sentencia también un poco anterior, de fecha de 11 de febrero del 2010. Otra, por ejemplo, del 15 de noviembre también del 2010, del 22 de diciembre del 2010, todas del Supremo, que establecen que las obras realizadas por el titular de locales comerciales situados en las plantas bajas de los edificios, que afectan elementos comunes y que están autorizados por el título o los estatutos de la comunidad de propietarios, no se consideran contrarias a derecho, siempre que no afecten a la seguridad o estabilidad del edificio ni perjudiquen el derecho de otro propietario. Como hemos comentado, por ejemplo, anteriormente, el tema de una chimenea, ¿no? Bueno, pues eso sí puede dar problemas. El tema de una chimenea, por ejemplo, que abramos una ventana en un local comercial que a lo mejor no afecta a la fachada del edificio. Por ejemplo, hemos tenido hace poco un tema en la zona de Macarena, en la zona de la calle Don Fadrique. Bueno, pues un local comercial que no altera la fachada, pero lógicamente lo que habíamos comentado, abre en la parte de atrás una ventana sin permiso de la comunidad, y ahora mete ahí un extractor de humo, con lo cual los pisos primero y segundo, con poca ventilación, pues lógicamente ahí se lo tragan todo. Lógicamente, Y por bueno, ejemplo, pues... Alejandro, imagínate que, bueno, es que en esta zona, digamos, es más habitual que veamos muchos aires acondicionados por el tema del clima. Pero Sí. imagínate que yo vivo en un primero que doy a la calle, por ejemplo, y digo, pues yo quiero darme el lujo de ponerme una chimeneita, un chubesqui de esto que tiene que salir el tubo por fuera de la fachada. ¿Eso se puede hacer o no? Eso no sé, vamos a ver, como te digo, lo primero que hay que llevarlo es a comunidad de propietarios, a una reunión extraordinaria que se establezca esas modificaciones que quiero realizar y tal. Yo entiendo que eso no se puede. Hemos tenido un tema hace poco, concretamente en Málaga, y eran casas pareadas, Sí. y resulta que una señora mayor, efectivamente, lo que tú estás comentando, puso un chubesqui de esto y completamente se metía en la casa del vecino. ¿Qué pasaba? Que el vecino tenía un niño muy pequeño, de 6 meses o un año por ahí, todo el humo se le colaba en la... Pues lógicamente ahí ha habido que interponer la correspondiente, hemos interpuesto la demanda, y posteriormente hemos también, en este caso, a los servicios, en este caso del Ayuntamiento, de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, para que interviniera, y lógicamente lo han tenido que no lo han quitado del todo, pero sí le han tenido que dar un plazo, o sea, lo que es una distancia de 2 metros de distancia, y luego también la altura, ¿no? El técnico de urbanismo ahí entraba en la distancia con respecto a la otra vivienda y la altura, ¿no? Para que no se entraban todos esos humos, entraban en la vivienda de este señor, ¿no? Claro. Pues en un edificio entiendo que es exactamente lo mismo, vamos. Entiendo que es Hombre, si en exactamente una lo mismo. casa pareada es así, en un edificio que hay gente arriba y abajo, será hasta peor. Claro, ahí lo que estoy comentando, lo que estamos comentando esta mañana, ahí habría que ir a una reunión de comunidad, exponerlo, y si no saliera no tienen más remedio que acatar la decisión de la comunidad. Y si no estuvieras de acuerdo y demás, pues bueno, podrías presentar una demanda con ante la comunidad de propietarios en un juzgado de primera instancia, y bueno, a ver qué decide el juzgado, ¿no? Pero con muchas papeletas de que lo pierdas, Claro. con la correspondiente Y una condena en pregunta, costa. porque imagínate que tú vives en el centro y al final los vecinos pues decidimos todos de poner chubesqui. Y ahora imagínate tú la fachada con todos los tubos de los chubesqui para afuera. A nivel propiedad todo el mundo está de acuerdo, pero a nivel fachada, que rompe todo lo que hay alrededor, ¿nadie se mete en eso? Pues muy buena pregunta. Pues mira, pues yo considero ahí que en este caso, si la comunidad lo determinara y se interpusiera,
sería un propio vecino de otro edificio o un vecino que pasara por allí por la calle la que interpusiera la correspondiente queja o en este caso advertencia a la gerencia de urbanismo, y serían los técnicos de la gerencia los que tendrían que abrir un expediente, en este caso a la comunidad de propietarios, para que él la quitara. Si no fuera el caso, bueno, pues interpondríamos directamente la demanda en los juzgados, Sí. y haríamos mención, en este caso, a la comunidad de propietarios y a los servicios de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento para que pasaran por el domicilio y, lógicamente, suspendieran, obligaran, en este caso, a quitar esos chuveques que tú comentas, ¿no? Hombre, Eso, también es verdad que después viendo los mamarrachos que se están haciendo, tú dices, a mí me vas a decir esto con lo que habéis hecho esto y lo que habéis permitido esto, y etcétera, etcétera. En fin, entraríamos efectivamente, en un hombre, lío. eso lógicamente no es lo mismo que vivamos un poco a las afueras o que tengamos una casa adosada y a lo mejor pongamos el extractor este que estamos comentando en un patio interior y tal, que no pueda afectar al vecino, que no tenga visibilidad, que si lo ponemos en el casco histórico o lo ponemos en algún otro punto de un edificio histórico, además, que lógicamente va a ser más visible por todos y va a ser más, incluso más visual, ¿no? Va a alterar más a la visión y tal, con lo cual va a ser más proclive a que nos paralicen dichas obras, ¿no? Mm. Y debería ser así, ¿eh? Porque si no, el patrimonio, yo estoy completamente que el patrimonio, sobre todo el patrimonio histórico, hay que conservarlo al 100%, y en muchos casos, desgraciadamente, como tú has comentado y como yo he comentado también con el tema de la Avenida Palmera, pues no se está haciendo en nuestra ciudad, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas pues hay que llevarlas. Hemos hablado en este caso de un edificio normal y corriente, pero lógicamente eso se puede llevar a colación a edificios históricos o a cualquier otro edificio, o como bien tú has comentado, a un edificio que en la comunidad de propietarios se ha acordado la modificación estructural, pero son el resto de vecinos o cualquier ciudadano de a pie que pasa que bueno, que ve la alteración por ejemplo, en la calle Adriano, ¿no? Una calle también muy muy mítica de Sevilla, muy céntrica y tal. Bueno, pues no sé, que junto a la Capilla del Baratillo o lo que sea, pues se ponga ahí una serie de que alteren completamente. Bueno, pues yo entiendo ahí que no solamente los propietarios, sino cualquier otro La vecino, ciudad en sí, claro. efectivamente, pues pueda paralizar a través de una denuncia, en este caso a la gerencia de urbanismo, y posteriormente, si la gerencia de urbanismo no lo tiene a bien y no hace nada, pues interpondríamos una demanda a través de asociaciones que hay de defensa de nuestro patrimonio y demás. Lo podríamos interponer para que, lógicamente, eso se Se paralizara las parase. obras, y efectivamente, y luego posteriormente se ejecutase y se quitara, se obligara por parte de una sentencia de un juzgado a que se quitase esas medidas que están alterando completamente en la fachada de un edificio, ¿no? Qué guay. Pues ya te digo, este tipo de cosas, lógicamente, lo traemos a colación. Por ejemplo, un pequeño local, por ejemplo, en el Cerro del Águila o no sé, o en Amate o en Parque Alcosa. Si queremos reformar un pequeño negocio, que tenemos una autoescuela o una casa de pintura o lo que sea, y queremos modificar para que le quede claro a nuestros oyentes, la reforma la podemos hacer tal como queramos, lógicamente que no afecta a la estructura. Si hay un pilar, lógicamente, pues lo tenemos que respetar, pero la reforma la podemos hacer del interior como queramos, y luego todo lo que son las zonas exteriores, bueno, llámese la fachada, si queremos abrir una cristalera grande, como hemos comentado también el tema de una ventana, un aparato de aire acondicionado, pues lógicamente eso lo tenemos que llevar a consideración, en este caso de los vecinos, de la comunidad de propietarios, y tenemos que ver los estatutos y en este caso la legislación de la ley de propiedad horizontal, si no la admite o no la admite. Luego, posteriormente, habrá que reflejarlo en junta de propietarios, en una reunión, bien sea ordinaria o extraordinaria, en el que se acuerde ese punto, y en este caso tendrá que ser aprobado por mayoría, que hemos hablado que serían 3/5 partes de los propietarios. Si en el caso de que yo, vecino, como he comentado, del segundo piso, y el local a mí no me gusta cómo se va a quedar, o me va a afectar
de manera plena y no estoy conforme y demás, pues tengo la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia. Si son actos contrarios a ley o los estatutos, pues tengo el plazo de 1 año, y si sí son conformes a ley, pero yo sigo sin estar de acuerdo y demás, pues el plazo para impugnarlo el acuerdo es de 3 meses y pudiendo acudir, lógicamente, también a los tribunales de justicia. Totalmente. Pues Alejandro, mucha información que nos ha venido muy bien, pero siempre cuando tengamos duda de cualquier tipo, Alejandro Bancalero nos atiende en Bancalero Abogados. Si no te importa, recuérdanos las formas de contactar con vosotros. De acuerdo, bueno, pues mira, como siempre, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro programa Estilo Sevilla y a través de nuestra página web www.bancaleroabogados.es o en el teléfono fijo 955-101-585 o en el teléfono móvil WhatsApp 24 horas permanentes 654-35-1626. Y como siempre, bueno, pues estaremos encantados de poderles atender. Perfecto, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Buena semana. Cuídate, adiós. Igualmente. Adiós, adiós.